constantemente. Es un Dios muy diferente, muy distinto. Es un Dios que no asesina a nadie, que no roba tierras. Se activa lo sobrenatural. Lo que estás a punto de escuchar no es historia, es revelación. Durante siglos nos hicieron creer que Yahvé era el Dios supremo del amor, pero la verdad es otra. Hay una teoría que nos dice que Yahvé fue Enlil, el señor de la ira, el que castigaba con diluvios y fuego, el que veía al ser humano como un error que debía ser exterminado. Hoy miles siguen arrodillándose ante ese mismo amo sin saberlo. Y nuestra misión es abrir los ojos, porque lo que fue ocultado ahora se revela. Si llegaste hasta aquí no es casualidad. Escucha con atención. Suscríbete a este canal, porque lo que viene no lo encontrarás en ningún otro lugar. Este es el inicio de una serie de revelaciones que pueden cambiar tu manera de ver la historia, la fe y tu propio destino. Así que prepárate, porque el día de hoy vamos a hablar de Enlil, el Dios de la antigua Mesopotamia, de Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, de Jesús de Nazaret y de por qué Jesús no servía al mismo Dios. Soy tu amigo Lalo Hernández, estás en Nuevos Estoicos MX, comenzamos. Dios jamás se enfada, pero Yahvé se pasaba todo el día cabreado. Porque no era Dios. Yo soy muy sincero. ¿Quién era Yahvé? Yahvé probablemente era una organización, un grupo, un equipo, no lo sé. Se puede emplear la palabra que tú quieras, utilizando el nombre de Dios para unos fines específicos y concretos. Y cuando ese grupo o ese equipo aparece delante de Moisés y de su gente, cualquier cosa superior a ellos era inmediatamente identificable con la divinidad. Significaba que era Dios, no por una razón fundamental, porque Dios no mata. Y Yahvé mató más de 1 millón de personas. Entre ellos, niños y mujeres. Niños, mujeres, primogénitos, propios, extraños, le daba igual. Mira, hay un señor que se llamaba Uzá, que fue más de 20 años guardián del Arca de la Alianza. Cuando el rey David decide llevar el arca a la recién fundada ciudad de Jerusalén, en el reino de Judá, la transportan en una carreta y al llegar a un sitio en Israel complicado, el terreno es muy accidentado, la carreta está a punto de volcar y con ella el arca de la alianza. Y este famoso Uzá, repito, guardián durante 20 años del arca, un hombre prudente y meticuloso y dedicado por entero en su vida a esta arca de la alianza, intenta pararla con las manos para que no se vuelque, y Yahvé lo mata. Dice: por haber osado tocar el arca. Con razón, David se enfada bastante. Durante siglos nos enseñaron que Yahvé era el Dios supremo, eterno, creador de todo lo visible y lo invisible. Pero cuando miramos más atrás, más allá de la Biblia, encontramos que ese mismo Dios ya tenía nombre en la antigua Sumeria: Enlil, el Señor del aire, el dueño de las tormentas, que reinaba desde los cielos. En las tablillas de arcilla sumerias, escritas más de 1000 años antes del Antiguo Testamento, Enlil aparece como un dios colérico. Fue el quien, según el mito de Atrasis, se cansó del ruido de los hombres y ordenó exterminarlos con un diluvio. Esa misma historia, casi con las mismas palabras, aparece más tarde en el Génesis, donde Yahvé decide borrar de la faz de la tierra a todo ser viviente, con excepción de Noé y su familia. ¿Coincidencia? ¿O esto es una continuidad? Este dios sumerio Enlil castigaba a los hombres con plagas, sequías y tormentas. Y pensemos por un segundo, ¿Yahvé hacía lo mismo
con las plagas de Egipto, con el fuego que arrasó Sodoma y Gomorra, con la orden de exterminar pueblos enteros. La imagen es la misma, un Dios guerrero, celoso y controlador. Pero en esos mismos textos antiguos aparece otra figura, Enki, hermano de Enlil. Mientras Enlil buscaba manipular, Enki actuaba como protector de la humanidad. Fue él quien avisó a Atrasis del diluvio y le enseñó a cómo construir el barco para salvarse. Fue él quien entregó al hombre el conocimiento y las artes. Este contraste atraviesa toda nuestra historia, el Dios del miedo contra el Dios del conocimiento, el que castiga contra el que libera. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos algo sorprendente. Jesús jamás se refirió a Yahvé como un padre. Al contrario, él describía a su Padre como amor incondicional. Hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Esto lo leemos en Mateo 5:45. Podemos decir entonces que Jesús nos estaba hablando de Enlil o Yahvé. Para nada. Jesús no servía al mismo Dios que ordenaba matar y destruir. Jesús revelaba a un Padre distinto, superior, desconocido para Israel, un Dios que no exigía sacrificios de sangre, sino misericordia. Esa es la revelación incómoda. El Yahvé del Antiguo Testamento fue Enlil, un señor poderoso pero colérico, confundido con el Dios Supremo. El verdadero creador, el Padre que Jesús mostró, nunca fue ese Dios de tormentas y guerras. Y esto es algo que ha sido ocultado. Y entender esta diferencia no es un simple debate teológico, es la clave para el despertar de una confusión milenaria. Obviamente el pueblo judío, que no era judío, y ahora lo explico, los tomó por dioses, lógicamente. 3.300 años aproximadamente, nadie tenía, repito, un concepto de lo que es volar, salvo los pájaros. Nadie podía imaginar lo que era una nave capaz de vencer la gravedad, de iluminar el terreno, de subir, de bajar y de lanzar rayos o láseres o lo que fuera, matando a muchísima gente. Los tomaron por dioses, por supuesto. Los tomaron por dioses y además esos señores, estos seres, estas civilizaciones se ocuparon de explicarle a Moisés y a su gente cómo se llamaban y que en definitiva era Dios o eran Dios, aunque en algunos momentos utilizan no el singular sino el plural, hablan de los Elohim, los dioses, que también es muy extraño, ¿no? Y efectivamente, pues Moisés y el supuesto pueblo judío, pues obedecen a ese Dios que hace unas cosas muy extrañas para ser Dios. Bueno, hay que hacer un paréntesis y decirles que yo tengo un concepto del Padre Azul o del Dios o del número uno, como lo quieran ustedes llamar, muy diferente. Para mí el buen Dios, el Padre Azul, es lo contrario al concepto de Yahvé. Yahvé es una criatura o un grupo o un equipo. Ahora, si quieren, en el coloquio podemos entrar y adentrarnos un poco en esa idea. Es un equipo, un grupo que utiliza el nombre de Yahvé, porque saben perfectamente que aquella gente tan primitiva los iban a tomar por dioses y los tomaron por dioses. Entonces este equipo o este ser o este grupo que utilizó ese nombre de Yahvé como un distintivo, llegan a Jericó y matan a 50.000 personas. Llegan a otras ciudades y matan a miles de seres humanos, de niños, de mujeres, de ancianos, de animales. Y cuando se oponen en ese largo peregrinaje por el desierto del Sinaí, 40 largos años, cuando esas gentes, legítimos propietarios de esas tierras y de esas ciudades, cuando se oponen al paso de este grupo de supuestos judíos, los pasan a cuchillo, sin piedad. Enlil no solo fue el señor de las tormentas, también fue el dios que decretaba guerras y destrucciones.
En las tablillas se le describe como el que podía arrasar con ciudades enteras cuando la humanidad no obedecía su voluntad. Para los sumerios su palabra era ley y su ira significaba catástrofe. Esta misma imagen cruza con las páginas del Antiguo Testamento. Yahvé ordenaba a su pueblo exterminar ciudades enteras completas. De esto nos habla Juan José Benítez en su libro Las guerras de Yahvé. En Deuteronomio 20, 16 al 17 leemos: no dejarás con vida nada que respire, sino que los destruirás completamente, a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los heveos y a los jebuseos, como Yahvé tu Dios te ha mandado. En el libro de Josué, los israelitas cumplen con esa orden. Jericó arrasada, sus hombres, mujeres y niños son pasados al filo de la espada. Yahvé no aparece como un Dios de compasión, sino como un comandante militar que exige obediencia absoluta y sangre como garantía de fidelidad. Entonces pensemos, el paralelo es inevitable. Enlil, con la fuerza de un tren en Sumeria, arrasando ciudades con tormentas y castigos. Yahvé en Israel, ordenando matanzas en nombre de la santidad. Ambos dioses mostrados como guerreros implacables, pero celosos de su poder. Y aquí surge la pregunta que arde: ¿era realmente el Creador Supremo el que ordenaba estas masacres? ¿O era, como en Sumeria, un amo celoso disfrazado de divinidad suprema? Lo que descubrimos es que la misma figura se repite con distinto nombre. Enlil en Mesopotamia, Yahvé en Israel. Dos caras de un mismo poder que usaba el miedo y la guerra para gobernar sobre el hombre. Ustedes, lo que sí pudo ocurrir hace unos 5.000 años, más o menos, es que hubiera unas inundaciones locales o parciales, especialmente en la zona de Mesopotamia, con dos ríos enormes que pasan por allí, el Tigris y el Éufrates, y que las inundaciones en esa zona eran relativamente frecuentes. Otra cuestión es quién se le presenta a Noé, que en realidad fue mucho antes que Noé cuando se produjo una de estas inundaciones terribles. Hay un código que se llama el Código de Hammurabi, perteneciente a los mesopotámicos, unos 3.000 años antes de la aparición de los Chasu, que ya cuenta una de esas inundaciones terribles en esos dos ríos. Y se le presenta a alguien y le dice: construye un arca y mete ahí a no sé cuántos animales, etcétera, etcétera. Habría que saber quién es ese señor o señores que le anuncian y que le avanzan que va a venir una inundación. Desde el punto de vista tecnológico, si estaban tan avanzados podían saberlo. De la misma manera que hoy nosotros nos sentamos en la butaca y vemos a la chica de turno o al señor de meteorología que está anunciando el tiempo y te dice que dentro de 6 días viene una borrasca. A nosotros hoy nos parece normal, pero es que imagines, trasladen esto a 3.000, a 4.000, 5.000 años antes, nadie le creería, lo tomaría por un dios o por un mago. Bueno, entonces el diluvio, que probablemente ocurrió, el que se refieren los escritos babilónicos primero y los judíos después, que copian a los mesopotámicos, fíjense qué curioso, ¿no? En el año 600 aproximadamente antes de Cristo, en la segunda deportación de los judíos a Babilonia, hay un rey babilónico, Nabucodonosor II, que invade Israel, destruye el templo, se lleva los tesoros y aproximadamente unos 30.000 judíos se los lleva a Babilonia. Y entonces, bueno, cuando pasa el tiempo, hay un sacerdote judío que se llama Esdras, que decide poner por escrito la historia de Israel, de los judíos. Entonces a Yahvé no se le ocurre otra historia, por lo visto le encantaba hacer teatro. Cuando llegamos a los evangelios, algo sorprendente ocurre.
El Dios que Jesús anuncia no tiene nada que ver con el Yahvé guerrero del Antiguo Testamento. Jesús no habla de un Dios que exige exterminios, ni de un amo que derrama fuego sobre ciudades. Habla de un Padre que ama sin condiciones. En Mateo 5:45 declara: Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, como lo mencionamos con anterioridad. Mientras Yahvé se presentaba como celoso y vengador, Jesús mostraba a un Dios que perdona, que busca al hijo perdido, que deja a las 99 ovejas para rescatar al que se extravió. Este contraste es tan radical que muchos investigadores como Juan José Benítez concluyen: Jesús no predicaba al mismo Yahvé que adoraban sus contemporáneos. Para mí es que robaron Yahvé, el equipo, el grupo, las civilizaciones, como quieran ustedes considerarlo, y si quieren considerarlo Dios, pues muy bien, con minúscula, pero Dios. Robaron a 30 etnias que existían ya en la tierra de Canaán y que eran los legítimos propietarios de esas tierras. 30 etnias que llevaban allí cientos o miles de años. Sencillamente les robaron las tierras en nombre de Dios, en nombre de Yahvé. ¿Esto a dónde nos lleva? Por eso les decía que Las guerras de Yahvé es un libro peligroso. Esto nos lleva a replantear varias cosas. Primera, la legitimidad del Estado judío. Yo no estoy de acuerdo con el terrorismo de ningún tipo. No acepto en absoluto lo que ha hecho Hamás, ni lo que han hecho otros terroristas, ni lo aceptaré nunca. Pero también es cierto que los judíos han robado esas tierras desde hace 3.300 años. Y cuando les decía antes los supuestos judíos, no sé si me estoy alargando mucho, lo que hacen es Yahvé, entre comillas, ese equipo, los saca de Egipto y poco a poco, a lo largo de esos años por el desierto del Sinaí, les va concediendo, les va otorgando una identidad nacional, una religión y una tierra, repito, robada. ¿Para qué? Porque tenían un plan. Eso no fue gratuito, no es que pasaran por allí y dijeran: ¡ay, qué simpáticos nos caen los chasu, vamos a sacarlos de ahí! No. Para mí obedece a un plan minuciosamente trazado por unas entidades o por unas civilizaciones con una tecnología fascinante y mágica, que hoy medio entendemos por las investigaciones que estamos haciendo. Investigaciones sobre el fenómeno ovni que nos dicen son muchas civilizaciones no humanas con un avance tecnológico extraordinario que no podemos ni sospechar ni imaginar, las que se ocupan de llevar a cabo este plan a largo plazo. ¿Y cuál es ese plan? La preparación de la llegada de Jesús de Nazaret. Necesitaban una tierra, necesitaban una religión y necesitaban un pueblo, una identidad nacional. Y consiguen, y lo consiguen todo, pero ¿a qué precio? Bueno, hay muchas dudas, lógicamente, y muchas interrogantes, pero al final lo que quiero transmitirles sobre todo es que los palestinos tienen toda la razón del mundo. Los legítimos herederos de aquella gente que habitaba en Canaán cuando se presentaron los chasu con Moisés al principio, los legítimos herederos son los palestinos. Y el Estado judío, si esto es cierto, si lo que les estoy comentando es verdad, el Estado judío es un fraude. Es un fraude. Fíjense ustedes cómo cambian las cosas si uno analiza la situación desde los orígenes. Muchos investigadores de esta teoría
Mencionan que Yahvé incluso fue atrapado y encarcelado en Orión. Otros dicen que simplemente desapareció. Otros que aún gobierna entre nosotros. Pero ojo, basémonos en los textos sagrados. Jesús lo advirtió. Vendrá uno en mi nombre y engañará a muchos, incluso si fuera posible, a los escogidos. Mateo 24. Pero, ¿quién es ese impostor? El mismo que ya conocimos en la antigüedad, el que fue Yahvé para Israel y Enlil para los sumerios, el Dios de la ira y la guerra, que exigía obediencia absoluta. Ese poder no murió, espera su regreso para presentarse como un salvador, pero en realidad será el anticristo, el gran engañador. El pueblo elegido de ayer fue el primero en arrodillarse ante Enlil, creyendo que era el mismo Altísimo. Y la advertencia de Jesús es clara. Cuando regrese, incluso los más religiosos correrán el riesgo de caer en la trampa de volver a adorarlo. Y es curioso cómo el pueblo judío aún espera la venida de un Salvador, de un Mesías, pero no un Mesías de amor, sino un Mesías de guerra, que lo lleve a la gloria merecida. Esto no es coincidencia. ¿Por qué esperar a un Dios de guerra que lo lleve de nueva cuenta a la gloria? Coincidencia, ¿no? Que Yahvé sea ese Dios, que Enlil sea ese Dios en Sumeria de guerra, ese líder militar que arrasa ciudades y que casualmente el pueblo de Israel aún espera el día de hoy. Y como pinta el panorama en Medio Oriente, debemos preguntarnos, ¿ese Dios Yahvé, Enlil, estará de regreso pronto? Si es así, no se trata de un pueblo o una sola fe, se trata de toda la humanidad. La mayoría aceptará el anticristo, porque llegará con promesas de paz, de orden y de justicia, pero su verdadera intención será el sometimiento. El reto es discernir. ¿Seguiremos al Dios de la guerra que regresa disfrazado de Salvador? ¿O reconoceremos al Padre verdadero que Jesús reveló? Y casualmente esto lo vemos hoy en día. Muchos líderes políticos se dicen promovedores de la paz, se dicen promovedores de la libertad. ¿Realmente son buscadores de la paz? ¿O son trabajadores de esta maquinaria que menciona Juan José Benítez como un equipo de Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento? ¿Acaso estarán preparando su llegada? ¿Acaso lo que sucede en Israel es la antesala de la llegada de este ser? Estamos tal vez en el momento de más tensión de la historia entre Israel e Irán, ahí en el corazón, digamos, del Medio Oriente. ¿Qué nos trajo hasta acá? Vamos a ver qué eventos nos llevaron a este escenario. El primero de ellos, por supuesto, fue el ataque de Hamás el 7 de octubre, un ataque que Israel consideró que no hubiera sido posible sin el apoyo de Irán. Ya en 2024, el 1 de abril, un ataque de Israel contra el consulado de Irán en Damasco, Siria, provocó la muerte de 7 integrantes de alto rango de la Guardia Revolucionaria. Y la respuesta llegó el 13 de abril. Hoy queda revelado lo que por siglos estuvo oculto. El Yahvé del Antiguo Testamento no fue el Altísimo, fue Enlil, el Señor de la tormenta, el amo que castigaba con diluvios, guerras y fuego. Jesús vino a mostrarnos el verdadero Padre, un Dios de amor y misericordia, pero advirtió que Enlil regresaría disfrazado de Salvador como el Anticristo, para engañar incluso a los escogidos. Ese tiempo está cerca. El mismo poder que dominó Sumeria y que gobernó Israel, hoy se prepara para presentarse otra vez, no en templos de piedra, sino en gobiernos, religiones y en sistemas que se levantarán para someter al hombre. No lo olvides, el anticristo no vendrá con rostro de monstruo, vendrá con sonrisa de redentor, y la multitud se arrodillará creyendo que sirve a Dios, cuando en realidad estará adorando al viejo tirano del cielo. Quien tenga oídos, que oiga, quien tenga ojos, que vea. No sigas al Dios del miedo, busca al Padre que Jesús reveló. Nazaret, yo siempre, permíteme, corrijo al que me pregunta quién es Jesucristo, porque la palabra Jesucristo es lo contrario a lo que él quiso. Jesucristo es, en griego, es Mesías, y Jesús no fue el Mesías, no fue el libertador político, religioso, militar que esperaban y esperan todavía los judíos. Fue otra cosa mucho más importante. Entonces, para mí es el hombre Dios, mi creador, en el que yo creo, por supuesto, pero cuyo mensaje se cambió. La verdad está ahí afuera, y nosotros estamos aquí para descubrirla.
Suscríbete a nuestro canal y únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. De esta manera tendrás acceso a contenido exclusivo, teorías y análisis que te harán cuestionar todo lo que creías saber. ¿Estás listo para descubrir los secretos que se esconden detrás de la historia? No te pierdas nuestros próximos videos. Suscríbete ahora y recibe notificaciones de estos. ¿Qué crees que se esconde detrás de este misterio? Comparte tus ideas y únete a la conversación. Soy tu amigo Lalo Hernández. Estás en Nuevos Estoicos MX. Hasta la próxima. Yahvé era otra historia, otra cosa. Probablemente, esto es una teoría,